Bueno, muchas gracias a la invitación para el día de hoy. Y bueno, básicamente el tema de hoy, de la charla, es cómo se hace la curaduría de un festival en Estados Unidos. Que cuando empezó el festival, como ella mencionaba, en el 2015, era básicamente, o es todavía básicamente, un festival de 3 días en un parque grande en la ciudad de Chicago, como a 5 minutos de donde se hace el Lollapalooza, y su mayoría entre 50 y 60 bandas latinoamericanas, y eso así como un súper reto. Siempre ha sido y ahora lo es más, principalmente por el tema de las visas, porque Estados Unidos es así como que un país, como todos sabemos, muy reticente a la migración. Entonces de repente como que hay muchos obstáculos para que artistas latinoamericanos se presenten en Estados Unidos, a manera de, porque hay algunas maneras de que se presenten artistas latinoamericanos a tocar en Estados Unidos, como el caso de South by Southwest en Austin, pero ya hay como un convenio entre la ciudad y el artista y el promotor para que entren a hacerlo con visas de turistas. Y en mi caso como es un evento de paga, que pagas por entrar, necesitas tener una visa de trabajo. Pero bueno, ese es como el tema más duro que ahorita les platicaré. Antes de eso les digo que el festival ya va por su 5ª edición en el 2019, y básicamente surgió así como una parte de algo que yo no había hecho. Desde hace 15 años he estado trabajando en promover bandas latinoamericanas en Chicago, básicamente por un programa de radio que todavía existe, donde artistas latinoamericanos, mexicanos, colombianos, peruanos, ecuatorianos, de repente ya se encontraban en Estados Unidos promocionando algún disco y me contactaban para mandarse sus discos, que en ese tiempo todavía se enviaban discos por correo y ahora pues ya es nada más por MP3. Y así me empecé a conocer a todos los grandes grupos, pero sobre todo los emergentes, que ahí fue después de 15 años donde inicié así como que una tarea de poder hacer un festival, que al principio iba a ser un festival callejero, que en la ciudad de Chicago, no sé si alguno de ustedes haya estado, es conocido por una ciudad de 4 estaciones. Ahí tenemos nieve, temperaturas bajo cero, donde se te congela la lengua cuando sales, y en el verano está así totalmente hirviendo, caliente, y hay muchos festivales en parques y callejeros, o sea que cierran calles por la ciudad, y existen muchos de esos. Cada fin de semana hay bastantes. Entonces yo, aprovechando de que estaba en esa ciudad, dije, voy a hacer un festival chiquito callejero de un día, 10 bandas, 15. Pero después, a la persona que yo invité a hacer el festival, me sugirió, vamos a hacerlo más grande, en un parque de un día. Y bueno, después se turnó vamos a hacerlo a 2 días, y vamos a hacerlo en el más grande de todo Estados Unidos, que sí existen. Por ejemplo, en Nueva York existe un festival / conferencia, que es el LAMC, y creo que se dura 2 días, aparte de paneles, conferencias. Joel Moya nos puede decir. Ajá, exacto. Y es un festival que ofrece la ciudad de Nueva York gratis a toda la gente que vive por allá y a los que no viajan a ese festival. Y en Los Ángeles existe, o existía, no sé si Supersónicos, si todavía exista, creo que ya no existe, que era un festival de 2 días, pero ese no era al aire libre, era así como algo así como esto, como en un auditorio, y no más de 20 bandas. Entonces ya sí se hizo voy a jugarme todos mis ahorros bancarios y a ver qué pasa. Y bueno, ya vamos por el 5º año, y afortunadamente financieramente ha estado subsistiendo, y gracias más que nada a la razón de que no existía algo parecido de 3 días,
y actualmente viajan personas de 32 estados de Estados Unidos, o sea, de ciudades de Estados Unidos. O sea, solamente viajan a mi festival, y 4 países. Gente de Colombia viaja a mi festival. Y bueno, ahí sí surgió la idea en el 2015. Por ahí había un video más o menos de lo que es ese video es del 2015, de hecho, de la primera edición. No encontré un video más actual, pero básicamente el proceso ha sido, en la cuestión de logística, mis socios, tengo un par de socios que ya tienen sus propios festivales y ellos ya saben cómo se organiza. Esa parte ellos lo hacen, y yo en mi parte es ahora sí que el booking, lo que es contratar las bandas, y como les decía, ya tenía todos los contactos, amistades en toda Latinoamérica. Se me hizo así relativamente fácil. El problema fue las visas al momento de llevar más que nada las bandas emergentes. Las bandas que están arriba, o sea, cuando tú ves en un festival cartel arriba en Estados Unidos, como el mío, o sea, los nombres que verás arriba es Los Fabulosos Cadillacs, Café Tacuba, Caifanes. Obviamente esas bandas ya tienen una visa de trabajo que se las tramita su agencia norteamericana, y por ese lado pues no hay ningún problema. Es relativamente 3 emails se toman y se acabó, o sea, rápido. Pero con las bandas chicas, o sea, así es un problema poder llevarlas y que ya lleguen a Chicago, porque existe la cosa de que tocan un sábado y llegan el sábado en la mañana en su viaje de cualquier país que vengan, y de repente se topa con migración, donde tienen que presentar documentos de que a qué van, si tienen visa de trabajo. Si no la tienen, necesito una carta que yo les doy de invitación para que vayan a tocar, pero a veces no es suficiente, y eso es lo que me ha costado mucho trabajo, especialmente en este 2018 con la presidencia del señor Trump, desafortunadamente. Pero bueno, actualmente me encuentro procesando un permiso muy parecido al que tiene South by Southwest, donde las bandas puedan ir a tocar simplemente con su visa de turista. Parece que todo va bien, pero no sé, ojalá ya la tenga implementado para el 2019. Bueno, no sé de aquí de los que están presentes si sean de algunas bandas y sepan, o sea, que el trabajo más de una banda de ir a tocar a otros países. Por ejemplo, cuando van a México creo que también necesitan algún tipo de visa de trabajo, pero no es tan súper necesario como lo es ir a Estados Unidos. Y bueno, no sé si alguno de ustedes tenga alguna pregunta hasta ahora. O sea, ahorita les puedo platicar un poco más si es que tienen alguna pregunta, y más que nada de cómo empieza el proceso, o sea, de principio a fin, básicamente. No. Bueno, entonces el proceso básicamente empieza. Mi festival es en principios de julio o fines de junio. El cartel lo anuncio en mediados de marzo. Entonces quiere decir que tengo que empezar el proceso de selección de bandas desde noviembre, que es ya dentro de unas semanas, dentro de una semana y media. Y siempre se empieza de arriba hacia abajo, que es lo más fácil. O sea, empiezas con tus headliners, y básicamente, como les platicaba, los headliners 90% de las ocasiones trabajan con una agencia norteamericana, y el contacto ya está ahí. Solamente es cosa de que yo no los busco, ellos te buscan a ti. La agencia te manda, por ejemplo, hoy en la mañana recibí un email de una agencia grande que se llama Paradigm. Entonces Paradigm te dice: Eduardo, ¿cuándo empiezas tu selección de artistas? Y yo les digo: en una semana. Entonces me dicen: aquí te va mi lista de submissions, que son como 20, 30 artistas, de los cuales un 70% son artistas latinos, pero ellos también te mandan bandas gringas, como Wolf Mother, o sea, bandas que de repente su management quiere que se metan en el mercado latino. En mi caso, como el festival es totalmente latino, pues no hago uso de estas bandas que me ofrecen, solamente me enfoco en el talento latino. Y usualmente o normalmente la mayoría de estos grupos
son del género de reggaetón. Como todos sabemos, funciona muy bien en Estados Unidos, como nosotros lo sabemos. Entonces por ahí están todos los nombres más conocidos del reggaetón, que es, no sé, Balvin, Maluma, todo eso. No lo hemos intentado ese género en las ediciones pasadas, pero en 2019 parece que vamos a armar algo con gente de este género de reggaetón. Y bueno, entonces todos estos grupos, esa es una agencia nada más. Usualmente en Estados Unidos hay 4 grandes agencias, que es Paradigm. Paradigm es una agencia que básicamente su clientela se trata de artistas de cine, y el año pasado, hace 2 años, compraron otra agencia que se llamaba Windish, que era una agencia de música. Entonces ya combinaron eso, hizo más fuerte la unión de los artistas de cine con los cantantes de música. Entonces está esta agencia Paradigm, está la más grande, que es William Morris, donde está esta chica Kali Uchis, etcétera, Caifanes, Café Tacuba. Está otra que se llama APA, que ellos trabajan mucho, o trabajaban antes con artistas ya consolidados, pero ahora trabajan con artistas, digamos, de mediana tabla o emergentes. Y bueno, hay otra agencia que se llama High Road Touring, que últimamente están metiendo en el tema latino, pero normalmente esta agencia es como para bandas en inglés, digamos, norteamericanos e inglesas, como Interpol, bandas de ese tipo. Pero últimamente se han metido con Los Amigos Invisibles, algunos raperos o hip hoperos latinos. Entonces, como que cada vez las agencias americanas están llevando o tratando de firmar a grupos latinos. Obviamente ellos les tramitan la visa de trabajo, y todo se hace así como que bien fácil. Entonces, y eso aparte, el nivel de los headliners es como un 70% del presupuesto del festival, que este año el presupuesto fue de $700,000, pero para el año que entra creo que vamos a ponerle $1 millón solamente al talento. Es algo, se oye muy caro, pero bueno, sí es demasiado caro. Afortunadamente el sistema de contratación de grupos en Estados Unidos es de primer nivel, nada que ver con lo que sucede acá en Latinoamérica, donde le tienes que avanzar el 100% del cobro al artista antes de que llegue a tocar. En Estados Unidos no es así, como que hay más sentido común, de confianza, de que ya tengo 10 años trabajando con esa agencia. A veces no te piden ni un 5 hasta el día de que va a tocar el grupo, y eso lo hace sumamente fácil, a diferencia de las bandas latinas, que sí tienes que enviar un 50, 60, 70% de lo que cobran para ellos poderse financiar un viaje de su país de origen a Estados Unidos. Pero bueno, volviendo al tema, me toma como de noviembre a mediados de enero, o sea, ya cerrar el cartel de las bandas principales, que al final del día son las bandas que hacen que la gente compre un boleto para que vaya a ver tu festival. Y también depende mucho de que estas bandas estén de gira. Por ejemplo, este año íbamos a tener el regreso de los Fabulosos Cadillacs, pero no van a estar de gira, entonces ahí se cayó esa banda. Entonces tienes que seguir buscando, ahora sí que todas las bandas que tú quieres tener, y el 60-70% de las veces no están disponibles. El último, muchas veces terminas contratando bandas que a lo mejor no pensabas llevar, pero que están disponibles y quieren ir a tu festival. Entonces es un proceso largo, relativamente fácil, solamente que las agencias se encargan de programarle una gira a ese artista. Digamos, por ejemplo, hace 2 años que llevé a Bomba Estéreo, fue un artista que me costó mucho trabajo porque no coincidían mis fechas con la agenda de Bomba Estéreo, que funciona mucho en festivales europeos, y era muy difícil para ellos solamente venir a hacer una fecha a Estados Unidos y regresarse a seguir haciendo fechas en España o donde quiera que fueran a tocar.
y eso pues lo hace muy caro. Y de hecho sí es una banda muy cara, Bomba Estéreo, para llevar a otro país. No sé acá cómo se coticen, pero sí. Y bueno, ese proceso se acaba a mediados de enero y es cuando yo empiezo a seleccionar a los grupos que son los de en medio, que ustedes, el público lo nota en el número de tamaños. O sea, por ejemplo, si tu headliner, Fabulosos Cadillacs, está así de grande en el póster, pues ya los demás siguen con letras medianas y al último los chiquitos. Y es donde se me toma más tiempo, porque usualmente trato de hacer que el festival sea así como para bandas emergentes que van de subida o que están de moda en sus respectivos países, y que de repente pienso que sí pueden tener así como que un tipo de, en inglés dicen crossover, porque en Estados Unidos, sobre todo en Chicago, hay muchos latinos de tercera, cuarta, quinta generación que nacieron allá y sus padres, quizás ni sus padres hablan español, pero son 100% latinos. O sea, tú los ves y son latinos. Y cuando empezó el festival, mucha de esa gente que ni siquiera habla español empezó a ir a mi festival, y hasta el día de hoy son como el 60% de la gente que compra un boleto de mi festival no habla español. Pero pues tú los ves en el festival y pudiese pensar que pudiera ser cualquier festival en Perú o en Ecuador, no sé. Entonces, ahí es donde entra la curaduría de saber qué bandas vas a llevar, que yo pienso que le pueden gustar a este tipo de gente que son los latinoamericanos que nacieron en Estados Unidos, que es básicamente la mayoría del público que compra un boleto para mi festival. Mas, sin embargo, tú ves mi cartel y lo puedes ver muy parecido a, no sé, de aquí, no sé, creo que en Colombia está, digamos, un Stereo Picnic sin las bandas americanas, algo así muy parecido. Y bueno, esa es la parte más difícil de todo. Afortunadamente, como les decía, el festival económicamente va muy bien, y solamente, ahora sí que es una tarea de llevar bandas buenas bandas. En Colombia, o sea, por eso vine a Colombia en esta ocasión, porque de repente hay muchas bandas muy buenas que yo pensaría que pudiese funcionar muy bien en los Estados Unidos. Y bueno, entonces, como les decía, eso me toma aproximadamente 2 meses, mediados de enero hasta mediados de marzo, donde se anuncia básicamente el 80-75% del cartel. Entonces nada más anuncias lo que va a ser, o sea, que la parte fuerte de tu festival, y un mes después anuncias como una segunda camada de artistas que van a estar en tu festival, y eso también ya depende de mucho cómo van tus ventas, de que de repente algún artista se interesó en ir a tu festival, así que no tenías planeado y es muy bueno el artista y lo incluyes, pero toma mucho tiempo, y aparte hay muchas limitaciones en cuestión de, como les decía, la política de visados de Estados Unidos, porque para aplicar una visa de trabajo como músico se toma, depende con quién la hagas, de qué abogado utilices, pero cuesta alrededor de $4,000, $6,000, y puede tardar de 1 mes a 3 meses. Entonces en ese tiempo tú estás así como que no estás seguro si anuncio el artista o no lo anuncio, porque qué tal si se la niegan la visa y no va a poder llegar a tu festival. Entonces hay muchos factores que hay que tomar en cuenta. Muchas veces tienes que arriesgar y confiar en que todo va a estar bien, y afortunadamente en mi caso del festival sí ha sido muy, muy positivo. No me han cancelado bandas, digamos. Me cancelaron como unas 3 en los últimos 4 años, y fue precisamente por casos del tema de que les negaron visa. Pero relativamente de 300 bandas que he llevado, pues así como que un número muy bajo. Y bueno, eso es básicamente los problemas que enfrento yo como un promotor de un festival en Estados Unidos. Conozco otros promotores que hacen otros festivales allá,
Tengo un amigo que se llama Brian Chávez, que hace un festival en la ciudad de El Paso, Texas. Pero él hace algo muy parecido a lo que es Stereo Picnic acá, que es una combinación de artistas latinos y artistas norteamericanos de distintos géneros como hip hop, música electrónica, y de repente pues ahí ves a, no sé, a Bomba Estéreo, por ejemplo, o Café Tacuba, Mon Laferte, todo eso. Pero para él es así como que un poco más fácil, porque hay otro tema que quizás ustedes no lo sepan, o los promotores que estén por aquí, que en Estados Unidos se manejan 3 niveles. O sea que un artista cuesta 3 diferentes precios en Estados Unidos, porque está el mercado A, el mercado B y el C. Entonces el mercado A básicamente son 3 ciudades en todo Estados Unidos, que es Nueva York, Los Ángeles y Chicago. Desafortunadamente pues yo tengo que pagar lo más caro. Y luego está el mercado B, que son ciudades más pequeñas como Houston, Dallas, San Antonio, Atlanta. Y luego ya está el mercado C, que es donde está mi amigo Brian Chávez, que les platico. Entonces esos festivales así súper fácil, súper barato de hacer. Y por eso le ha funcionado muy bien. En mi caso, como tengo que pagarlo más caro. Digamos un ejemplo, si Café Tacuba cuesta $100,000 en Chicago, en Atlanta va a costar 70 y en Texas va a costar $20,000. Entonces es como que a mí me convendría más hacer un festival en un mercado C. Desafortunadamente no estoy ahí, estoy en lo más caro. Aparte de que la ciudad de Chicago es muy cara para vivir, de las más caras creo, si no la más cara. Y eso lo hace así como que un poquito menos atractiva para turistas, pero todos esos obstáculos que han pasado en el festival, pues afortunadamente, como les decía, la gente latina que vive allá ha respondido muy bien. Y nada, básicamente pues un proceso muy, muy largo. Pues, pareciera que no, pero solamente pasa en 3 días de año, pero me tocó todo un año estar haciéndolo, hablando, mandando emails, etcétera, etcétera, para que en 3 días pase todo así. Y bueno, el momento, como les decía, es el más largo de 3 días, con más artistas. Y nada, que me ha gustado mucho de repente ir a aquellos lugares como Bogotá. Nunca he ido a Medellín, siempre a Bogotá, no sé por qué. Pero sí me doy cuenta que sí hay como mucho apoyo de repente de la parte gubernamental, o sea, tanto el país como la ciudad de Bogotá, o sea, que apoyan el talento local para que gente como yo de otros países vengan y vean qué es lo que está pasando, para poder llevar a estas bandas a tocar, en mi caso, a Estados Unidos. Bueno, eso es más o menos brevemente algo de los problemas que me encuentro, que básicamente residen mucho en el tema de las visas. No sé si por ahí alguien tenga preguntas. ¿Sí? Hola. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marsua, soy socióloga, cantautora y entrenadora vocal. Ahorita hablabas de un público en particular que son las personas que se han criado allá, pero que son latinos o tienen familias latinas. Entonces, más o menos, ¿cuáles son las características de ese público en general? Y la otra, ¿cuál es el proceso de curaduría para estas bandas emergentes? ¿Cuáles son los requerimientos o qué es lo decisivo en decir, me voy a llevar esta banda? Bueno, básicamente, como ya tengo yo 25 años viviendo allá, yo nací en México, pero ya tengo más tiempo viviendo en Chicago que en México. Entonces la mayoría de la gente que yo conozco en el medio de la música son gente como yo, que emigró a Estados Unidos, y casi no veo promotores nacidos allá, o sea, latinos nacidos allá, haciendo cosas latinas. Y sí tengo la respuesta para eso. ¿Sé por qué? Porque ellos nacen, en su casa nunca nadie les habló español, o si lo escucharon a sus padres hablando en español, es como que es muy difícil para ellos. Entonces, como les da un poco de pena, y lo veo mucho en las escuelas con los chavos, en las primarias, secundarias,
que sí lo saben, lo entienden y les dices algo en español pero te contestan en inglés. Entonces cuando tú les preguntas ¿habla español? Te dicen que no. Pero o sea, yo sé y sí lo entienden y todo, inclusive pues, sus papás ven los canales, o sea, Univisión y Telemundo, y es muy fácil para ellos de repente aislarse de eso y convivir con sus amigos, ahora sí que americanos, y ese público es básicamente como la mayoría de mi público, aparte de que otro dato es de que el 60% de la gente que va a mi festival son mujeres también. Otro así tema que veo que está padre, que las mujeres se interesen en la música. Y bueno, por ese lado, de que ese es el público que va a mi festival. Por otro lado, para decidir qué grupos emergentes como tú, música, depende mucho, por ejemplo, de que de repente te mandan un demo por un correo electrónico. Te dicen, no, porque tenemos un email que, bueno, pues si ustedes quieren participar en el festival, en la página de ruidofest.com hay un correo que es para booking, que es así tal cual, booking@ruidofest.com. Entonces yo recibo como unos 400 al año de esos emails, pero de esos 400, digamos que la mitad son de grupos locales de Chicago, los demás ya son de bandas de todos lados, ¿no? De México, de Colombia, hay mucha gente, me escribe mucha gente de Colombia. Entonces muchas veces escuchas el demo o el link que te envían a un video de YouTube, y generalmente yo busco los videos que tengan una actuación en vivo, porque sí es muy distinto escuchar un demo que se puede escuchar muy bien, muy pulidito, muy bonito, pero a la hora de que lo pongas en un escenario quizás no puede sonar bien y te puedes llevar una gran sorpresa, ¿no? Entonces trato de ver videos, o si tú mandas videos, mi recomendación sería esa, que mandaras un video de una presentación tuya en vivo, digo, lo mejor que puedas enviar. Y esa es una parte muy rara, casi no sucede. Más bien sucede que, como yo hasta el día de hoy soy el único que programo todo, este año creo que voy a invitar a uno de mis socios para que me ayude a hacer un poco más de programación, pero usualmente me toca ir a ver a las bandas en vivo, ¿no? Y esto básicamente así como la decisión de que digo, esta banda me la imagino en uno de mis escenarios, y la gente que yo sé cuál es la gente que va a mi festival, o sea, ya sé a qué tipo de bandas responden, entonces por ahí entra más o menos la curaduría. Y en el caso, y si es mujer, en tu caso, como que hay más oportunidades todavía que un artista varonil, digamos, o del género masculino. Bueno, ese es el criterio, básicamente. ¿Alguna otra pregunta? Al caballero. No, pues yo quería hacerte una pregunta. A ver, ¿cómo, digamos, la incursión de nuevas bandas, digamos, como bajo qué criterios te mueves tú, digamos, al escoger una banda, digamos, nueva en un festival? Ahorita hay como una onda, pues, como de muchas nuevas bandas emergentes que tienen mucha calidad. Pero pues precisamente como que alcanzar, digamos, estos lugares de festivales y conciertos, pues muchas veces requiere pues de un trabajo de la banda, pero pues claramente también está pues las funciones de cada quien, ¿no? Hay una persona que escucha, hay otra que produce la música, hay otra que pues los promueve. Entonces pues quisiera saber un poco más, digamos, cómo es esa entrada de las nuevas bandas, digamos, puede ser más por recomendación, gusto personal, también por lo que has escuchado de pronto en medios, o tal vez también muchas veces lo que se busque más es, digamos, claramente saber que esta banda va a atraer público, porque pues de otra forma pues obviamente que se siga manteniendo en un festival emergente y pues que se siga haciendo a su nombre hasta el momento en el que digas tú, bueno, ya digamos ya tiene como el nivel para estar acá, pero pues bueno, no quisiera como tener. Sí, está interesante tu pregunta. O sea, ¿qué factor, como tú dices, qué tan popular es el artista, o si es un artista emergente, si alguien te lo recomendó,
o como tu gusto personal que digas, tantas bandas latinas que están saliendo el día de hoy. Sí me ha tocado de repente escuchar una banda de la República Dominicana que escuché que me gustó mucho, se llaman Mula. Nunca los he visto, nunca los he escuchado, pero es una banda que desde que la escuché dije me gustaría tener esta banda, ¿no? Aunque nadie me la haya recomendado, quizás nadie la conozca, quizás tengan 400 seguidores en Facebook, pero en mi caso, o sea, casi no me guío por esos lineamientos. Tengo amigos, lo contrario que yo, amigos promotores que hacen festivales, y para ellos sí es muy importante que tengas seguidores en tus redes sociales, que en tu Spotify tengas, no sé, porque existen las estadísticas que te dejan ver cuánta gente te escucha y en qué mercados donde más te escuchan. Generalmente, por alguna razón, debido a la población tan alta que hay en la Ciudad de México o en el país mexicano, casi siempre el número uno es México, ¿no? Para todos, tú pones Metallica y el país que más escucha Metallica es México. Lo mismo con The Cure, con Guns N' Roses, todos, ¿no? Entonces, por ahí de repente, ese también es una guía que gente como yo utiliza para saber dónde escuchan. Por ejemplo, en este caso, esta banda que te platico que se llama Mula, o sea, que veo que la escuchan más en México que en su propio país de origen, que es República Dominicana. Hay muchas bandas chicas en Chile, por ejemplo, nada más que desafortunadamente para viajar a Chile está muy lejos, donde yo vivo. No sé si de aquí sea lejos, pero de repente, y no tanto para mí ir a verlas, sino también para ellos viajar a, no sé, en un vuelo de 14 horas para ir a Chicago, por ejemplo. Entonces, de repente, bandas chiquitas, buenas bandas, dependen mucho de un acercamiento a ciertos, ¿cómo se dice esto? Como que el gobierno, por ejemplo, en la ciudad de Santiago existe como un apoyo financiero para que bandas emergentes puedan viajar a otros países. Y yo he tenido como unas 10 bandas de esas que la ciudad de Santiago, al ayuntamiento de la ciudad, les ha proporcionado ayuda financiera para que viajen a tocar mi festival. Entonces, pero ya fue porque yo me acerqué a la banda, les dije, me gusta mucho esta banda, la quiero traer para acá. Quizás nunca había ni tocado ni en México, pero en mi caso, o sea, sí, más personal de qué es lo que a mí me gusta. Sí veo que es, el primer año no supe, yo quiero tener todas estas bandas en el festival y a ver cuál de todas ellas quiere venir. Por ejemplo, en el primer año Bomba Estéreo fue una y me dijeron no te conocemos, no sabemos quién eres, no vamos. Y el segundo año ellos, Eduardo, llévanos por favor. Y así pasa, ¿no? Entonces el primer año sí fue así un poco más difícil, pero ya ahora es lo más fácil para mí y que pienso yo que le pueden gustar al público que va a ver el festival en la ciudad de Chicago. No sé si era la respuesta o respondo a la pregunta. ¿Alguien tiene más preguntas? ¿Me están oyendo? Ya. Hola, buenas tardes. Hola, buenas. Soy Andrés Baracaldo y dirijo una agrupación de música llanera aquí en Colombia y precisamente me gusta de folclore, no solamente colombiano, sino latinoamericano en el Ruido Fest. ¿Folclore? Ajá. ¿Cómo ha sido ese desenvolvimiento allá? ¿Si se genera un acercamiento o realmente los artistas latinos que llevas de acá son como confusiones que se hacen tal vez de sí algo de folclore, pero que igual se permean más por pop, por rock, bueno, lo que digamos es un poco más masivo a la hora de llevar allá? Es importante. Desafortunadamente, o sea, con mi idea de hacer el festival fue hacerlo un festival de rock latino. Obviamente que el rock de repente es como una sombrilla que tiene varios géneros por abajo, dentro del hip hop, reggae, ska, un poco de pop de repente,
y ahora lo que está de moda, o que estuvo, o todavía está un poco medio de moda, que es lo indie, pero en realidad nunca pensé, o sea, en buscar algo de fusión, o sea, nunca pasó por... Hasta el año pasado, que vine precisamente aquí a Bogotá, y me tocó ver unas actuaciones de grupos que sí totalmente, y ahí sí fue cuando me gustó. Nunca lo había visto, nunca había pensado que pudiese funcionar, pero ahora que lo vi y lo presencié, sí me interesa llevar de repente esto, porque aparte, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, este último junio de este año, se me ocurrió que para el final contraté una banda de mariachi femenino, serán 9 mujeres, y lo puse al final, o sea, la noche de... y la gente se volvió loca. Funcionó muy bien porque es cuando la gente de repente sale tu origen, o sea, la música que estuvo en toda Latinoamérica antes de que nos invadieran el rock de los gringos, ¿no? Entonces sí, digo, nunca pasó por mi mente, pero ahora que lo veo y ya comprobé que sí, ahora sí voy a empezar a poner un poco más de atención en eso. Así es. ¿Alguien más? Bueno, yo tengo una pregunta. Ahora que mencionabas que te sucedió con Bomba Estéreo, el ejemplo que pusiste, que al principio te dijeron como no. Y no te conozco, Eduardo, no sé quién eres. Ajá. Y luego, si quería, ajá. ¿te ha sucedido al contrario? Que sea el público el que deje de ir o no ir porque haya un artista muy famoso o bandas que no son tan conocidas. Sí, por ejemplo, hace 2 años, mucha gente empezó a preguntarme por proyectos acerca de que a otros artistas que quizás yo no había contemplado, como digamos en ese caso de hace 2 años, que o sea, yo nunca lo pensé, pero fue cuando me sugirieron, ¿por qué no llevas a un grupo como Intocable, ¿no? Que es una música norteña de México? Entonces fue ahí cuando consideré, o sea, sí, aparte de que el grupo ya en ocasiones anteriores se habían acercado a mí a decirme que ellos querían tocar, que inclusive el cantante Intocable está todo tatuado. Entonces ya cuando alguien tiene tatús, rockero, ¿no? Entonces el cantante es rockero y solamente en su automóvil escucha música de rock, pero cuando se pone en traje de esos azules brillosos sale a cantar música norteña. Este fue el único caso, o sea, que yo nunca lo pensé y de repente busqué el contacto, busqué su música, sus seguidores, un grupo demasiado caro para tocar. Cuesta casi igual el que te cobraría, por ejemplo, Café Tacuba. Y aparte sí funcionó, o sea, esto estuvo muy bien. Ese ha sido como el único caso que fue al revés, más o menos, respondiendo a tu pregunta. Ok, listo. Hola, Eduardo. Hola. Yo te quisiera hacer una pregunta. Sí. Sé que has venido a diferentes ruedas de negocios acá en Bogotá y que seguramente irás a otras en otras ciudades en el tiempo de venir, pero ¿qué tips tú podrías dar a las bandas, como esos 2 o 3 detalles que no pueden dejar pasar para de verdad generarle interés a un comprador, más allá de la música y de lo que hacen o de lo que quieren transmitir, cómo presentarse o de qué manera mostrar su proyecto para que resalte sobre los demás, unos pequeños tips que sean claves? ¿Sabes qué yo veo? O sea, no decir que solo Bogotá, sino todo lo que es Colombia, y me doy cuenta que de repente le sugeriría a estas bandas es de que no quieran ellos hacer el trabajo, se centren en lo que es de ellos, que es hacer música, y buscar a alguien que sea esa otra persona la que me contacte a mí y no, Eduardo, llévame tu... O sea, como que es más fácil, aparte de que esa persona o ese manager
uno o dos artistas más en su repertorio. Que alguien haga esa chamba por ti. Y aparte de que no solo hay otros 2 o 3 promotores que trabajan en Estados Unidos que me pregunten o que yo les puedo decir, ¿sabes qué? Me encantaría que fueras a tocar a Chicago, otro que vive en Nueva York, y ¿por qué no armamos con ellos algo para que te salga a ti más económicamente productivo? Date un viaje a Estados Unidos y que aproveches que ya estás allá para que armes una mini gira, digamos, ¿no? Entonces, básicamente son así como 2 puntos. Uno, que te encuentres un manager y que el manager, en mi caso, o lo que yo veo, no he encontrado a nadie así, malas personas en este medio, afortunadamente. Y sí, como que todos sí están, como que todos estamos como en una línea de ayudar a estas bandas pequeñas y que de repente bandas que han ido conmigo y me dicen, a mí me preguntan, oye Eduardo, ¿qué tal le fue a, por ejemplo, hace un par de años llevé a una banda de aquí que se llama, un dúo electrónico, que se llama Ácido Pantera. Entonces mucha gente ve ahí, ¿quiénes son Ácido Pantera? Entonces buscan, automáticamente ya están tocando tu música en los medios de streaming como Spotify. Entonces todas esas bandas, de repente, en lugar de que Bogotá fuera la ciudad número 1 donde escuchan Ácido Pantera, ahora ya es Chicago, ¿no? Porque todo el mundo se metió a buscar. Entonces los mismos promotores de otros festivales me dicen, ¿y cómo le fue a Ácido Pantera, no? Entonces cuando dicen, no, los tienes que llevar a tu festival, son muy buenos. Y así como que se empieza a correr un poco la voz. Digamos que es así como que una labor de convencimiento, pero también de buscar alianzas en diferentes lugares. Ese sería pienso que es lo que ha funcionado, me ha funcionado o le ha funcionado a las bandas pequeñas. Eduardo, por streaming, te están viendo por streaming. Gracias. Y nos llegó una pregunta. El usuario es Rock and Rollo, dice, mi nombre es Daniel Rodríguez de Rock and Rollo, una propuesta en torno al rock y al metal en la ciudad de Bogotá. Mi pregunta básicamente es, ¿cómo financiar un festival de bandas emergentes en su primera versión? Número 1, tienes que buscar la persona que pregunta. Cuando tienes una idea de hacer algo como un género muy específico, como es el heavy metal, ese es un público bien fiel. Y bueno, la gente que vive acá pues lo sabe, ¿no? Por Rock al Parque. En Estados Unidos igual. Pero para organizar un festival, digamos, que no patrocine o financie el ayuntamiento, algún individuo como yo, lo primero, no quieras hacer todo, sino buscarte aliados, en este caso, en mi caso, socios. O sea, tengo 3 socios, porque sí, parece ser que no, pero sí es demasiado caro. Afortunadamente las bandas de metal no cobran mucho, que hasta donde yo sé. Es la diferencia, así que el metal es como un género a mí me gusta mucho el metal, escucho mucho Slayer y Suicidal Tendencies, todo eso, y son grupos que funcionan mucho, sobre todo con los latinos. Por ejemplo, hay un festival de metal en Chicago, y yo voy a ese festival en la ciudad de Chicago, donde está tocando todos, ¿no? O sea, Megadeth, todos, ¿no? Y más de la mitad del público son latinos. O sea, eso es un dato se me hace muy raro. O sea, que todos los latinos greñudos que viven en Estados Unidos les gusta el heavy metal por alguna razón. Y es así como un público bien cautivo. Puede estar lloviendo, puede haber lodo, se pueden revolcar en el lodo, pero son felices, ¿no? Viendo sus bandas de metal. Lo que les sugeriría para hacer un festival es de que busquen como una alianza con alguien que le guste también el género y que ya hayan hecho, por ejemplo, algunas producciones a nivel club o a nivel más pequeñas, para que entre todos se haga, sobre todo la logística, ese dinero, rentar los escenarios, los baños portátiles, la seguridad, el tema de pagarle a la persona que es dueña del parque, que en mi caso nos cuesta como más de $50,000 rentar un fin de semana el parque. O sea, son temas así caros,
que uno no solo no puede solventar, así que amigos para que puedan de hacer un producto final bueno, ¿no? Para el público, que usualmente la gente del metal es muy buena para eso. Muy buenos. Buenas. Muy buenas. Mi nombre es Iván, hago parte de un grupo pues de banda, pero también tengo un colectivo que estamos nosotros 5 años más o menos acá en Bogotá. Se llama Su Underground y pues la idea siempre ha sido como unificar muchos escenarios o muchos géneros de rock, de punk, de metal, de incluso de rap dentro de la localidad de aquí de Bogotá que se llama Suba. Y digamos, una de las preocupaciones que nosotros siempre hemos tenido dentro de las hemos tenido es romper esas brechas entre los géneros, y a veces se nos ha dificultado muchísimo ese manejo en cuanto al tiempo de las bandas, en cuanto a esos límites que a la final siempre existen y que a la final uno trata como tratando de desdibujar esas imágenes de solamente muchas escenas y hacer solo una. Entonces mi pregunta sería cómo, pues desde su experiencia, cómo usted vería una buena propuesta para poder generar una sola escena, digamos, en una localidad, o cómo tratar de, en un evento, generar una escena. O sea, cómo uno podría intentar hacer eso. Tú ya lo has hecho, ¿no? Me dices, o sea, o has hecho algo parecido. Sí, pues digamos, pues con mis amigos nosotros iniciamos hace 5 años, empezamos siempre, la idea del Su Underground siempre ha tratado de romper esos escenarios de que solamente hay toques por aquí de metal, toques aquí de punk, toques de rap, y digamos lo que siempre se ha tratado es que existe hostilidad entre las mismas bandas, entre las mismas escenas. Entonces esta propuesta es como tratar de romper eso, pero es muy complicado. Entonces me gustaría saber cómo desde su experiencia se podría hacer eso, digamos, en un festival más masivo se puede trabajar ese tipo de cosas de mejor forma. Sí, es complicado, pero a la vez no. Y empieza con cosas bien simples, desde el nombre de tu festival, ¿no? O sea, si le pones a tu festival un nombre así como que el Diablo Fest, ¿no? O sea, y vas a tener un artista de reggaetón, pues cómo, ¿no? Como que la gente no se va a identificar. Desde por ahí empieza, y aparte de que desde un principio pongas, o sea, sepas que le dejes saber al público que va a haber escenarios distintos o diferentes tipos de géneros, y es así como que algo bien, es una línea muy delgada que de repente puede complicarse o puede salir muy bien. Nosotros por ejemplo, he evitado llevar a grupos que en Estados Unidos o en México, a diferencia de que de repente el género urbano lo identifican con música de hip hop o eso, a nivel de rock, cuando dices urbano se refiere a grupos como, no sé si conozcas el Tri, digamos, en Estados Unidos la gente que va a ver el Tri es así como un público muy rudo, en el aspecto que siempre existen peleas entre los asistentes. Entonces es el público que yo no quiero llevar a mi festival, para que ese grupo que solamente fue a ver al T y cuando salga a tocar Bomba Estéreo, no empiecen a lanzarles objetos, porque es un público muy hostil, o sea, muy como que solamente fueron a ver a su banda y las demás son malas, ¿no? Nada más la de ellos es la buena. Es un caso particular, digamos, de una banda, pero y aparte tienes que ser específico en tus redes sociales, de decirle a la gente de qué se trata el festival, y que más que nada la intención es hacer una de géneros y unirlos, y que quizás a alguien que no le gustaba el punk de repente vio por ahí una banda que tú llevaste de punk y dice, yo no sabía ni que, o sea, que eso me gustaba, y hasta que lo vi me gustó, ¿no? Pero digo, a mí es lo que nos pasa a nosotros, o sea, pues tenemos básicamente todo. Lo único que hace falta es el metal, por ejemplo, por ahí, pero no es algo que está totalmente descartado. De hecho, este año sí se piensa llevar un poco más de metal, y es así como que un género que está funcionando mucho en México, sobre todo,
y que es así como que un parámetro, estar viendo qué está pasando en México para saber qué puede funcionar. ¿Alguien más? Bueno, es que yo llegué un poco tarde, entonces quisiera que ahondaras un poco más en el proceso cuando tú dices que pues tienes otros socios. Sí. Y pues quisiera saber pues cómo comenzaste, Sí. si fue con recursos propios, fue alguna convocatoria, tenían ahorros, bueno, no sé cómo fue. También de pronto pues que me comentaras un poco, tú ya estabas digamos en la escena, conocías más gente, conocías la persona que de pronto te podía arrendar el espacio, también cómo fue a la propia logística, que tú dices pues que bueno, claramente uno no tiene que hacerlo todo, hay que delegar funciones, pero pues quisiera como que andaras más en ese proceso inicial. Sí, bueno, para los que llegaron tarde, sí, soy Eduardo Calvillo, vivo en la ciudad de Chicago, ya tengo ya 25 años. Siempre me gustó la música y llegó un momento hace mediados, finales de los 90s, el formato de música, los CDs, ¿no? Los CDs. Entonces empecé a como que a coleccionar todo eso, siendo yo una persona de México, con rock, pero en español. Hasta que en un momento, manejando de la radio que decía, ¿quieres tener tu propio programa de radio? Llámale a fulanito, ¿no? Le llamé y dije, creo que tengo suficiente material para hacer un programa de radio donde yo no soy locutor, compartir esta música con gente que quizás vive acá en Estados Unidos igual que yo. Rápidamente así empecé. Después de ese programa de radio se turnó en un programa de radio. Empezaron a llegar, en ese tiempo había compañías transnacionales como Sony, Warner, o sea, las compañías grandes empezaban a editar discos en Estados Unidos, bandas nuevas, que en ese tiempo era Ilia Kuriaki, Bersuit Vergarabat. Entonces estaban editando esos discos allá, ¿no? Hechos en Estados Unidos para el mercado. Entonces, ¿qué hacían para promocionar esa música? La mandaban a las estaciones de radio. Entonces, había en ese tiempo como otros 30 programas. En Chicago éramos como 3, en Nueva York había como 5, en Los Ángeles estaban la mayoría. Y así, ¿no? Después pasó que todas estas compañías de discos dejaron de... Entonces todas esas bandas que andaban en Estados Unidos y hasta la fecha lo hacen, que van a grabar su disco a Los Ángeles, por ejemplo Zoé, ¿no? Que estamos haciendo nuestro disco grande, nuestro nuevo disco, y lo vamos a ir a grabar a Sonic Ranch en Texas. Entonces, de repente ellos o la compañía de discos, ya que están allá, se comunican con gente del medio, de radios locales, y en mi caso me tocó de que siendo de la radio, de repente me tocó, que hice fue Bersuit Vergarabat, que andaban en Nueva York y me dijeron, Eduardo, queremos ir a tocar a Chicago, así como que bueno. Entonces los llevé a tocar, que fue el único lugar que conseguí, porque yo no soy promotor, en ese tiempo no era promotor. Entonces conseguí un lugar, renté un pequeño equipo de sonido y así fue como que empecé a armar este tipo de programas internacionales. Y fue más que nada porque veía yo gente ávida de escuchar la música cantada en español, es que el idioma oficial no es el español. Entonces, así fue más la historia de cómo llegué a donde estoy. Y al final del día fue un festival y otros proyectos, porque no nada más hago el festival, de repente hacemos o hago shows como de gira en Estados Unidos y ellos mismos me llaman. Un ejemplo, actualmente, por ejemplo, Dreadmar, un artista de reggae de Argentina, como ya lo llevé al festival, ahora me contactan directamente. Sé que tu festival es hasta junio, pero queremos ir a tocar a Chicago en mayo.
Entonces armo de repente esos eventos que son medianones, también más pequeñas. Por ejemplo, no sé, una banda mexicana que se llama Odiseo, que y en Estados Unidos así como que casi no existen, digamos. Y hace poco hice un show con ellos y de repente, no sé, para 100, 200, 300 personas. Y es lo que es la pregunta, pero más o menos así fue como inicié básicamente. O sea, como poco a poco una cosa me llevó a la otra, pero principalmente ahora sí que el coleccionismo de música lo que me llevó a hacer lo que estoy haciendo. Alguien por acá. Gracias, buenas tardes. Buenas. Mi nombre es Cristian y muchas bandas, muchos artistas se frustran antes de empezar, antes de seguir, por muchas razones. Una de ellas pues son los estándares que ponen las personas. ¿Qué le diría a usted de pronto a una banda, un artista que quisiera incursionar y que pensara, no, esto no es lo mío, o será que no, me dedico a, no sé, a trabajar a otros proyectos, a mi familia, o intento? ¿Qué le diría a usted de pronto? Sí, fíjate que es algo que se me olvidó mencionar. De repente sucede lo contrario de lo que tú me dices. Aquí a Bogotá, precisamente Hermoso Ruido, y vi una banda que me voló la cabeza. Dije, esta es una super banda, pero quizás esa banda no sabe, o ellos no lo piensan, que son tan buenos como para poder funcionar. Yo vi esa banda y dije, esta banda ya debería estarla rompiendo en todos lados. Más sin embargo, no sé, como que existe, no sé, quizás nada más se juntó un grupo de amigos y no sé, pasar a tocar en un bar de Bogotá, ¿no? Entonces, como de repente no existe en ellos esa ambición, que es lo contrario a lo que tú me dices. De repente hay una banda que tiene muchas ambiciones, pero no pasa nada, ¿no? De repente, o sea, como que no hay fórmulas, porque tanto puede existir el grupo que fue a tocar por cosas del azar del destino a un festival y de ahí personas que nunca habían pagado un boleto para verlos en un bar y al contrario, ¿no? Bandas que empezaron o están todavía tocando en bares pequeños. Es algo que pienso que sí depende mucho del tipo de festivales donde la curaduría es así como que totalmente acaparada. Al final no es el musical, o sea, hay más compromisos de amigo que es amigo del manager del otro amigo, o que tienes que pagarle un favor a esta banda, pues sí te la voy a vender, pero me tienes que comprar a esta otra. O sea, muchas como que sí veo que sucede. Es mucho más difícil de esa manera. Quizás, no sé, como hace rato comentaba con otro chico, que de repente tiene mucho que ver que tienes que ser muy y confiar en lo que tú haces y confiar que lo que tú haces está bien hecho, y de repente en una de esas la vas a pegar sin saber que la ibas a pegar, y eso puede ser a 1 o 5 años. Lo importante es de que sí sigas ahí, ¿no? Con el dedo en el renglón. Eduardo, quería preguntarte acerca de cómo nosotros, que a veces no son netamente del festival, viene una banda internacional que me imagino que también te llegarán así como grandes bandas, también pequeñas, también por recomendación, pero que tal vez no tienen el público, es decir, no han sonado nunca ya ni por redes, ni por plataformas, ni por nada. Me llama mucho la atención porque creo que para la banda Tierra Nueva, pues generar precisamente un espacio donde venga un público. Entonces, no sé si es que haces como conciertos compartidos con una banda de allá que sea similar, o lo haces netamente con la banda y tal vez está esa cultura ya en Estados Unidos. Entonces, quería como que nos contextualizaras acerca de eso. Sí, bueno, son dos cosas diferentes. Una cosa es el festival masivo
y otro como un show, digamos, donde de repente, voy a dar un ejemplo, llevo a los amigos de música disco para bailar, entonces a los grupos, obviamente locales, más o menos, casi siempre la norma es de que sea algo así, ¿no? Porque el público que pagó un boleto por ver a Amigos Invisibles no pagó un boleto por ver a... Pero de repente existen casos en el que tú un día llevé un grupo de hardcore punk a abrirle a Zoé y todas las niñas estaban haciendo mosh pit, entonces estaba algo muy padre que funcionó. Pero usualmente no pasa, usualmente es así como que tienes que llevar a una o tener una banda al grupo principal, y en el festival es totalmente otra liga, y yo veo que por lo que veo, o sea, usualmente en los últimos 2 años se duplicó el número de festivales de rock latino o mezcla de rock latino con otros géneros o anglo, y veo que son muy parecidos, o sea, los mismos, siempre tienen los auténticos decadentes, a Caifanes y a Molotov arriba, ¿no? Y uno o yo como promotor veo así, ojalá una de las bandas o en 2 años ya pueda estar esa banda ahí. Es como que uno de los grandes obstáculos que se encuentran la gente para poder hacer eso. Esto es algo así como muy fácil, y hago lo mismo que hizo el Festival X con los mismos artistas, y como funcionó allá, como estuvo muy bien, pues obvio que va a funcionar acá. De hecho, cuando yo hice el festival, de hecho no había ni viajado fuera de Chicago, ¿no? No he ido a Nueva York, ni siquiera a LAMC, ni en ningún Los Ángeles, ni en Texas, hasta ahora recientemente que ya empecé a ir a ver. Es un festival de música de bandas pequeñitas. Cualquier banda puede ir a South by Southwest, tienen miles y miles de bandas nuevas y ya están en Estados Unidos, porque de repente sí muy difícil tratar de descubrir la nueva banda buena, chiquita, ¿no? Pues últimamente se ve como que suben muchos estudios, por decirlo así, y a tratar de encajarlos. O sea, me refiero a géneros poco nuevos como sí, o sea, cosas más electrónicas y poderlo combinar con algo como el rock o inclusive el punk. Todo se puede, siempre y cuando tu banda o toques, no sé, porque de repente hay bandas latinas que solamente yo digo, pero ¿por qué hacen eso, no? O sea, inclusive que ni siquiera una sensación casual saben hablar inglés, pero se aprende a escribir unas canciones en inglés y las cantan en inglés. Muy raro, o sea, no comparto eso, pero de repente puede funcionar. Una mexicana que se llama Le Bucherets, es una chica de Guadalajara. No, pero esos son así casos muy súper raros. Pero no, en mi caso, muy atípico a lo demás, si busco todos estos tipos de... Solamente para mí el problema es a la hora de poner el horario, después de cuál, ¿no? O cuál estuvo antes de, digamos, de una banda de metal. Una banda de metal, tengo a Mon Laferte y después sigue, como que ese público a decir, ¿no? Y pasa mucho
llama en mi ciudad, en Lollapalooza, donde los artistas latinos, de repente va Café Tacuba y lo ponen a tocar a las 12 del día, ¿no? Y se me hace así una pena, ¿no? Y veo un fan de Metallica que va y se planta desde las 12 del día porque entonces todas las bandas anteriores a Metallica su cerveza, o sea, es así como que tienes que ser prudente de saber cuál banda pones después de cuál, pero es muy grande, hasta el momento sí ha funcionado, poner quién después de quién o antes de quién, o en otro escenario que no sé dónde va a estar así es. Vale, yo quiero el proceso cuando estás organizando la cuestión ya propiamente, no sé, con la banda porque ahorita te estaba escuchando y que estabas diciendo que, por ejemplo, te llama otro promotor a llamarte, a preguntarte, bueno, ¿qué tal? Bueno, tienes que tenerla en tu... Y otra vez de que te dicen, ¿y cuánto te costó? Cuando tú dices que tú, por ejemplo, le mandas esa banda, es que realmente lo haces tú, ¿no? Eso realmente es una cuestión del manager, ¿no? Que el manager se relaciona con la persona que se está organizando. Entonces, quisiera como que andaras más como en esa cuestión, como de la logística con la banda que toque en tu festival o digamos, y también pues las diferencias, digamos, plantear las condiciones con una banda que hasta ahora está comenzando, ni siquiera estás hablando con la banda, sino pues con su representante. Sí. No, inclusive esto es algo peor. Hay unos que son así como que el revendedor del revendedor. O sea, yo conozco festivales en Estados Unidos que vendió al festival a todas las bandas, pero en realidad, o sea, esa banda le costó mucho más de lo que debe de haber costado dos personas en medio, ¿no? Bueno, en mi caso, como yo ya conocía o conozco a la mayoría de todas estas bandas, creo que ese tipo de mediadores, o sea, que la persona en medio, pero sí lo he visto en otros lados que de repente, oye, ¿cómo te fue con Carla Morrison, no? Muy bien, estuvo lleno, la gente. Entonces la siguiente pregunta es, ¿con quién lo viste? O sea, ¿quién fue la gente? En este caso, como una artista, su propio manager, y el manager es el que ve el día a día de la banda, y el agente es la persona que te va a buscar y tratar de que te paguen más por tu trabajo. Entonces, obviamente, tiene muchas bandas y él se lleva desde un 10 hasta un 20%. Entonces, esa pregunta, digo, ¿quién lo viste? Y que lo vi con X persona, entonces ya el otro promotor dice, Ramón, ¿no? Digo, no tienes que hablar con Ramón, tienes que hablar con que es la que vende a este artista y te la va a vender en un X precio, que se va a llevar Ramón, por ejemplo, en mi caso, o sea, y luego la siguiente pregunta después existe de que yo puedo, si la persona que me pregunta eso sé que vive en otras ciudades, obviamente le puedo decir, me costó $50,000, pero estoy seguro que para, por ejemplo. Pues ya es así, son con negociaciones que tienes que estar así como en lo que pide la banda. Usualmente sí se tira ese anzuelo de que cuánto quieres, o existe que es muy buena, pero el único presupuesto que tengo para tu banda es X cantidad de dinero. Entonces ya depende de que el manager lo consulte con la banda y la banda diga sí, queremos ir a ese lugar y por ese dinero, o al contrario decir no, o sea, no vamos, ¿no?
porque no con esa cantidad de dinero. Así es así como funciona, ¿no? Es mucho más fácil de repente, porque directamente con el bajista o con el guitarrista de la banda, y ahí con él te arreglas y con eso llego allá, ¿no? Y así súper rápido y directo. Pero usualmente con un artista ya más consolidado tiene su manager y su agente que son exclusivos, o hay una banda que puede tener varios, como una competencia a ver quién puede vender a ese artista más rápido, ¿no? Por lo menos en Estados Unidos. En México creo que es muy parecido. Listo, bueno, Eduardo, muchísimas gracias, No, gracias por estar a con ustedes. nosotros. Por favor, Gracias. a ustedes muchas gracias también. Y quiero